Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Radio Nacional del Perú. Estamos en diálogo abierto, como todos los sábados, a esta misma hora, en esta suerte de intercambio de ideas, de opiniones con nuestros interlocutores, para conocer cómo marcha, cómo es el rumbo económico, político y social de nuestro país. Hace unos instantes, ante este programa, hice un comentario respecto a la declaratoria del estado de emergencia de la provincia de Islay, en Arequipa. Y obviamente los detalles ya los di, y lo único que nos queda es acatar de manera disciplinada y como todo ciudadano lo que se dispone para evitar más derramamiento de sangre, más violencia fratricida, como la que han estado auspiciando una serie de personajes que vienen del lado de la extrema izquierda o de los más radicales, que no entienden la necesidad de si están o no a favor de un proyecto. Lo importante es estar absolutamente de acuerdo en que el diálogo es la mejor herramienta para resolver los problemas de nuestro país. En otro tema, y que es muy trascendente, tenemos la presencia en nuestro país del señor primer ministro de la República Popular China, el alto funcionario del gobierno chino, el señor Li Keqiang, está en nuestro país cumpliendo una jornada de visita oficial. Ha tenido ya los primeros contactos con el presidente nuestro, el presidente Ollanta, para hablar sobre varios proyectos importantes de desarrollo. Y es que desde un tiempo atrás el Perú viene desarrollando una relación bilateral de comercio con la República Popular China muy intensa. Somos proveedores de China en varios productos importantes, entre los cuales están los mineros, pero también tenemos productos relacionados con los fertilizantes, como es el caso de la harina de pescado y también el aceite, que China compra en cantidades importantes. Las exportaciones peruanas a China, las que se exportaron del Perú a China en el 2014, alcanzaron la cifra de 6.968 millones de dólares. 6.968 millones. El Perú vendió a China ese monto en el 2014. En el mismo año se importó hacia el Perú, entre bienes de capital, materia prima, consumo, etcétera, etcétera, 8.913 millones de dólares. Es decir, el intercambio comercial de nuestro país con China va en aumento, sigue creciendo, y la presencia de empresas chinas en varios rubros en el Perú están haciendo exactamente lo propio. ¿Qué importancia tiene para nosotros, queridos amigos, el negocio bilateral con la República China? Tiene una gran importancia, porque se convierte en un socio comercial intenso, al igual que Estados Unidos, pero que el nivel de desarrollo de sus exportaciones peruanas, por ejemplo, que básicamente las tradicionales y las no tradicionales, se reflejan en lo siguiente. Por ejemplo, en cuanto a tradicionales, tenemos muchos productos, como es el caso de los minerales, el zinc, el plomo, el hierro y el cobre. Igualmente, en el caso de los tradicionales, se incluye la harina de pescado. En otros rubros de las no tradicionales, el Perú está vendiendo a China madera, papeles, productos agropecuarios y también productos pesqueros enlatados. Lo cierto es que esto eleva el nivel de comercio con China, lo que hace que esta visita del primer ministro chino sea considerada estratégicamente por el Perú como una visita sumamente importante. En relación al Producto Bruto
Interno del Perú en millones de dólares, esto representa 202.948 millones. Lo importante en el conjunto de todo el proceso, queridos amigos, en otras palabras, nos conviene mantener comercio exterior y buenas relaciones con la República China, según estoy viendo el resumen que se informa. Bien, queridos amigos, en Diálogo Abierto tenemos una prédica de hace muchos años, que es que no hay solución a los problemas en nuestro país si es que no utilizamos la herramienta del diálogo. Y hoy hemos querido invitar a 4 personas que nos van a ayudar justamente a comprender mejor el por qué en el Perú a veces somos testarudos y no nos interesa el diálogo, sino la reyerta, la confrontación. Y eso no lo digo de los ciudadanos comunes y corrientes, sino que lo expreso porque lo vemos en la clase política, ¿no? Una clase política que cada día está más torcida, muy poco derecha, y que nosotros, y yo lo digo con toda claridad, sin comprometer mi opinión absolutamente a nadie, y lo digo con la más absoluta libertad, una clase política y dirigente que deja mucho que desear. Así de simple. Y los ciudadanos que somos los gobernados, cada día que nos despertamos muy temprano, creemos tontamente que nuestra clase política algún día aparecerá sobresaliente, y eso no es así porque cada día nos sentimos más frustrados que antes. Hemos invitado al señor general de la Policía Nacional en retiro y ex ministro del Interior, don Remigio Hernani, que se encuentra con nosotros. Está también la doctora Romy Chan, experta en Derecho Penal. Está César Bazán, especialista en temas de seguridad ciudadana, que lo hemos tenido ya del Instituto de Defensa Legal, y Verónica Henry. Verónica Henry, delegada del Perú de la Fundación Tierra de Hombres. A los 4 le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. Empecemos, a ver, no quiero establecer ni problemas de género, ni de edad, ni nada del estilo, así que pues, si no el general se puede también sentir ofendido. Usted es joven todavía, ¿cierto? Todavía es joven de corazón. Vamos a empezar con las damas. A ver, doctora Romy Chan, el tema que nos convoca es seguridad ciudadana y estas fallas que hay en el sistema, digamos, de justicia, estos vacíos de la ley, que a veces nos hacen comprender que todavía, a pesar de que ya estamos a punto de celebrar nuestros 200 años de vida republicana, parecemos todavía una nación incipiente, ¿no? Que todavía está adecuándose a las normas. Sin embargo, hay cosas positivas que se han avanzado. ¿Qué nos estaría faltando desde el punto de vista jurídico legal para estar completos y enfrentar los desafíos de la inseguridad ciudadana? Bueno, hay 2 niveles que tenemos que tomar en cuenta. Un primer nivel tal vez sea legislativo, donde en efecto en algunos ámbitos falta precisar o de repente implementar algunas normas que no se dan a la fecha. Por ejemplo, el sector de menores es algo olvidado en nuestro país. La regulación no cubre las necesidades y la realidad peruana. Pero creo que hay un segundo ámbito que es el más grave, que es no una ausencia de norma, sino una mala aplicación de la norma o una incorrecta valoración de lo que realmente dice la norma y lo que realmente la norma faculta hacer. Ahí, por ejemplo, tenemos, y esto ha salido a la luz en los diferentes momentos y hace muchos años ya atrás, a nivel de la prensa, a nivel de los medios sociales, de las ONGs, ¿no? Un reclamo por qué existe impunidad. Y ese por qué existe impunidad a veces no solamente es porque no existe una norma que lo establezca, porque sí la hay, sino el problema es que a pesar de que existe, no se aplica correctamente. Ejemplo, no deberíamos estar discutiendo este problema de el sujeto que es asaltado y que busca defenderse y que luego a veces termina queriendo ser denunciado por el asaltante, ¿no? Para evitar tener una sanción. Ahí, por ejemplo, las normas establecen claramente los supuestos de legítima defensa. Las normas también establecen claramente la posibilidad de que cualquier ciudadano arreste a alguien que se encuentre en flagrancia. Porque todas las personas podemos hacerlo, es lo que el nuevo Código Procesal Penal vigente en esos artículos en todo el Perú permite, que yo incluso pueda arrestar. Las normas también permiten hacer detenciones ya no solamente en flagrancia,
sino incluso en casos en los que por un video o por un medio informático, una cámara, yo puedo verificar que una persona cometió un delito. Entonces, las normas se establecen mucho en esos ámbitos, pero lamentablemente las formas de aplicarlas no llegan a ser del todo acertadas y nos generan a los ciudadanos la duda de si realmente un delincuente llegará o no llegará a ir a prisión. Bien, es una primera introducción, obviamente vamos a entrar a fondo en el tema. Señorita Veronique, ¿usted es francesa? Sí, soy francesa. Sí. La Fundación Tierra de Hombres, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la función? La Fundación Tierra de Hombres es una ONG suiza que ha sido creada hace 55 años en la ciudad de Lausanne y actualmente estamos trabajando en 35 países del mundo en temas de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ya, correcto. Y ahora bien, viendo usted este escenario en el que, por ejemplo, ¿no? Los niños, ayer se reportaba un crimen, ¿no? De un director de un colegio, y se ha dicho por los testigos que el victimario era un niño, quien le hizo parar el carro, dijo, director, paró el carro, y saca la pistola y le da un disparo en la cabeza. Y cosas como esas se han repetido. Usted recordará que grupo de 3 niños de 13, 14 años que encontraron, que están a punto de eliminar a una dirigente de polvos azules, y cuando le chapan al niño, le encuentran la pistola en el cinto, el niño, usando el lenguaje delincuencial, dice, ya perdí, ¿no? O sea, el típico lenguaje de un niño de 13 años, uno se queda espantado. ¿A qué atribuye usted eso brevemente? A ver, yo creo que sí, en el Perú efectivamente, como en muchos otros países de la región, está creciendo la delincuencia adolescente y se ven ahora mucho más casos de sicariatos de adolescentes que no se veían hace algunos años. Nosotros estamos trabajando hace 11 años en zonas como Chiclayo, José Leonardo Ortiz, El Agustino, y hasta hace 3, 4 años solamente veíamos principalmente casos de infracciones de menor gravedad, y últimamente sí estamos viendo un aumento de estos casos de adolescentes que sí son contratados por la criminalidad organizada. Entonces es una realidad, creo que hay que preocuparnos, no es un mito, no es una percepción, es una realidad. Ahora también hay que ver cómo está actuando, reaccionando el Estado frente a esto, y hay que tener en cuenta la importancia de repente de no tratar un adolescente que ya ha cometido algunos actos graves como estos con adolescentes que recién estén empezando a cometer sus primeras infracciones. Más adelante le voy a preguntar a los invitados también esta versión que ayer lanzaron una propuesta un político que dijo, bueno, habrá que revisar el código para ya empezar a condenar a los adolescentes de 14 años, ¿no? Como si fueran adultos. Eso vamos a hablar. General Remigio Hernández, usted es un general de la policía con larga experiencia en investigación, usted es un detective, en otras palabras, ¿no es cierto? O sea, cosa que ha desaparecido en el Perú. Está desapareciendo. Pocos detectives hay. O sea, poco investigador, ¿no? Acucioso, tipo Sherlock Holmes, ¿no? Que anda buscando los detalles para poder descubrir la verdadera dimensión del delito. General, este fenómeno que vive el Perú de violencia casi desenfrenada, que abarca todos los estamentos de la sociedad, porque no estamos hablando solo, ¿no? Porque hemos visto de todo tipo de criminalidad, todo tipo de criminalidad. ¿Cuál es el origen? De su perspectiva como investigador, ¿cuál es el origen? Porque ¿en qué momento, no voy a usar la palabra que usó Rayuela, ¿en qué momento, pero digamos, en qué momento entramos en esta situación? Hasta el año 79, hasta el año 79 más o menos, había un control del crimen. Donde hay hombres hay crimen. Pero olas criminales y nuevas modalidades a partir del año 70 se comienzan a incrementar. Si tengo el tiempo suficiente, sí, voy a hacer lo más sintético posible, decirle que por el año 79 hasta aproximadamente el 83 hay una ola de asaltos a bancos. Es una modalidad nueva. Claro. A partir del 83 hasta el 88 más o menos, sí, aparece otra figura que es el secuestro con aprehensión oculta. O la ola de secuestros. Sí.
Posteriormente a eso, y simultáneamente vamos llevando el terrorismo. Claro, simultáneamente, claro. El terrorismo, la violencia política. En el 87 baja la guardia la delincuencia común y nuevamente recrudece alrededor del 90 y comienza a aparecer el secuestro al paso ya no con aprehensión abierta, oculta, sino de media hora, 10 minutos. De la época de los que en ese momento de los destructores, por ejemplo. No, todavía. No aparecían los destructores. Todavía no aparece. En el 90 aparece el secuestro al paso. Es una modalidad también nueva, importada de otras realidades. Viene de Italia, luego viene a Colombia y de Colombia viene acá. Y algunas veces de Argentina. Más de Colombia viene la modalidad. Pasado esto, se convierte pues en algo que preocupa a todo el mundo porque le roban en el colectivo, lo capturan a una dama que va a sacar dinero del banco, en fin, todavía no aparece eso y recién aparece los destructores, una nueva ola de asaltantes organizados, crimen organizado, ya no necesariamente a bancos, sino a industrias, comercios, empresarios. Y ahí aparece la figura del marca. O sea, la nueva modalidad. Hay toda una cronología de desarrollo. Los marcas comienzan a modalidades que se van perfeccionando. Y cuando la policía pone sus mejores hombres y pone interés en solucionar el problema, cambian automáticamente de modalidad. Cuando ellos, me refiero a los asaltantes de banco en los años 80, ven que ya no pueden asaltar fácilmente un banco, migran al secuestro. Porque el secuestro tenía 2 años de pena privativa de la libertad. Entonces, ahora son 25 y hasta 35, dependiendo de qué le pase, si hay muertos o de por medio. Aparece esta entidad de la policía, un estamento de la policía que se llama Protección de Bancos, auspiciada por el ASBAN, que le da toda clase de preparación, instrucción en primer lugar, indumentaria, logística y dinero. Y se convierten en el terror de los asaltantes. Hace 28 meses que no hay un asalto a banco, acá actualmente. 28 meses, hace 28 meses. ¿Por qué hay ese éxito dentro de la policía? Porque hay preparación, hay dinero de por medio, correcto, hay logística. Vamos a dejarlo ahí para poder, tan interesante esta cronología y esta forma de perfeccionar el delito que progresivamente usted acaba de describir con mucha propiedad. Doctor Bazán, en el Instituto de Defensa Legal, me imagino que se le han parado los pelos de punta cuando alguien ha sugerido hay que sancionar a los adolescentes de 14 años con penas parecidas a las del adulto, ¿no? Porque hay sicarios adolescentes que ya están prontuariados prácticamente, a pesar de que eso es considerado una falta, no un crimen. Sí. Pero la realidad de un país se da por los hechos. Y lo que estamos viviendo es que cada día hay más jóvenes, metidos en pandillas, metidos en organizaciones criminales, y hasta la edad promedio que usted ha visto de los que detienen últimamente está entre los 18 y 20 años. La edad promedio, que es decir, uno ve en la televisión, dice, acaban de arrestar una banda, ¿no? El fulano de tal, 18 años, el otro 20 años, o sea, son edades promedio. Y esto nos lleva a pensar que hay un gran deterioro de ese estamento de la sociedad, que supuestamente nuestra mayor esperanza es pensar que los jóvenes es el porvenir del país. Pero con esos jóvenes, ¿qué porvenir tenemos? Claro, a ver, ¿cuál es el análisis usted como abogado y como experto en estos temas? Hay varios elementos en la pregunta. Bueno, el primero es que efectivamente hay algunos casos de sicarios, digamos, menores de edad, pero digamos, a partir de esos casos que son graves y lamentables y condenables, no podemos generalizar que bueno, todos los jóvenes son una generación. No estoy generalizando, una generación pero estamos sintiendo que cada día es mayor el número. Vamos a esperar que nos domine la delincuencia juvenil para recién reaccionar, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, eso es un primer elemento
creo que la población debe tenerlo bastante evidente, claro también, ¿no? En segundo lugar, hay una serie de medidas, o sea, las medidas que se conocen como de mano dura, ¿no? De modificar la edad punitiva, reducirla o aumentar los años de pena o eliminar beneficios penitenciarios que a la larga, digamos, han demostrado muy poca eficiencia para el combate de la delincuencia. Desde el 91, 92, el Código Penal hasta la fecha se ha modificado unas 400 veces más o menos, la mayoría de ellas para aumentar el número de penas, para reducir beneficios penitenciarios, para establecer condenas más severas, pero eso no... Se ha priorizado más la represión que la prevención. Sí, sí, o sea, ni siquiera, ¿no? Se ha priorizado cambiar las leyes, como si por cambiar las leyes, por arte de magia, tuviéramos un sistema de justicia que va a aplicar adecuadamente esas sanciones. O sea, actualmente ya tenemos sanciones bastante duras, penas bastante largas, eliminación de beneficios penitenciarios para algunos casos, pero, digamos, el problema no está en prometer cambios normativos, sino la solución va, claro, en cuestión de represión, de persecución del delito, en hacer que la cadena de enjuiciamiento no se rompa. O sea, que la policía cumpla su deber adecuadamente, que el Ministerio Público acuse, que el Poder Judicial condene con las penas que ya tenemos, por el lado de persecución del delito. Pero tenemos toda una amplia gama de posibilidades por el lado de la prevención. Es decir, no esperar que el delincuente, que el joven sicario te mate, sino trabajar con sus familias, trabajar con sus hogares, trabajar con la sociedad, para no estar lamentando las consecuencias, sino más bien atacar las raíces. ¿Ese trabajo dónde debe empezar? ¿En la escuela, en el hogar? ¿Dónde empezar? Claro, ese es un trabajo... El Estado no puede tener esa responsabilidad 100%. La violencia es un hecho multicausal. O sea, tiene sin duda temas de falta de oportunidades, educación, familia, ¿no? Por ejemplo, en unas encuestas yo ahí voy a discrepar un poquito, porque yo conozco gente, yo mismo, en una determinada época de mi vida juvenil, mi padre fracasó en todos sus negocios. Un día entró en quiebra, mi padre como oriental, como chino de origen, un día fracasó, pues nos quedamos en el aire. O sea, solamente para decirle, durante un mes comimos desayuno, almuerzo y comida, camote sancochado, para que te guste una idea. O sea, porque no había, pues, y uno así cayó en los negocios, tenía las mejores bodegas, esto, terminó. Tenía un chifre del norte, terminó. O sea, detalles son. Pero uno dice, oportunidades. Yo no tenía en ese momento oportunidades. Y no terminó en la delincuencia. No, me voy y me meto con la banda ahí de mi barrio y empiezo a tener dinero. No, claro. Habían valores, había mi madre. Supuesto, claro. Entonces, esas son las cosas que yo digo, de pronto el tema no está en la falta de oportunidades, sino en que la sociedad peruana, la familia peruana, es disfuncional y ha empezado a perder valores y principios, que es lo que yo he escuchado a usted, lo he escuchado a mucha gente. Hemos perdido valores y principios, el respeto a la autoridad no existe en el Perú en este momento, prácticamente nulo. Hay un desafío a la autoridad. No, claro que sí, digamos, las causas... de oportunidades. O sea, es un asunto, digamos, las razones que hacen que un joven termine formando parte de una banda, termine cometiendo delitos, digamos, no son inmediatos. O me falta trabajo, entonces voy a ir a la delincuencia. O me falta educación, entonces voy a ir a la delincuencia, digamos. Son razones complejas dentro de la formación del propio joven. Por ejemplo, en una de las últimas encuestas que hizo Ciudad Nuestra sobre cárceles, sí, le preguntó a los ya sentenciados si es que cuál era su contexto familiar. La mayoría tenía a los dos papás en la casa. O sea, no era un problema de familias que no tuvieran a los dos papás en la casa. Era un problema que tenía que ver, en ese caso concreto, con violencia familiar dentro del hogar, con falta de trabajo, con pandillas en el barrio. Claro, es multicausal. Vamos a seguir analizando, muy interesante, y vamos a recoger más también, porque si el general nos ha dicho, había una serie de modalidades y se le puso énfasis para combatirlas y se logró resultados. Sé lo que ha dicho eso, ¿cierto? O sea, salieron los secuestradores, se les atacó y terminó el asunto. Salieron los asaltantes de banco. Lo vamos a ver por ahí. Doctora Chan, Romy Chan, es correcto
que esto es un problema de falta de oportunidades? Porque en todos los países, no todos los ciudadanos tienen pues chamba en la puerta de su casa, ¿no? Pero si uno ve otras sociedades y otras ciudades, yo he visitado mucho, siendo periodista de prensa extranjera, que no he visitado. Y un día visité una ciudad en London, en Canadá, ¿ya? En la parte cercana a Estados Unidos. El policía que había, era tan aburrido que un día echó llave a la comisaría, porque no había nada que investigar. Le echó llave, ahí es muy conocido, le echó llave a la comisaría y el tipo se fue a su casa. Y de repente hubo un choque, recién lo llamaron, entonces tuvo que ir a abrir la comisaría para ver por el choque. Pero mira que la gente deja la puerta abierta de su casa, ven, eso ocurre en London, es una localidad pequeña y nadie roba, ¿no? Entonces uno dice, oye, ¿no? Oportunidades, si las puertas están abiertas, te metes, ¿no? Pero entonces me pregunto, la lógica. Bueno, y ojo, no solamente allí, también recordemos en nuestro antiguo Perú, en nuestro antiguo lugar, en Machu Picchu uno va y verifica que no había cerraduras en las puertas. Exacto. Porque las puertas estaban abiertas de las casas porque no habían estas cosas. Hay un nivel, ¿no?, de confianza, ¿no es cierto?, exactamente, entre la gente. exactamente, ¿no? Bueno, yo creo que son varios factores los que se suman, ¿no? Ya. Y ahí sí hay un tema jurídico que yo creo se puede rescatar. ¿Cuál es el gran problema con los menores? No es tanto la edad, es la forma como los procesamos. Actualmente, cualquier delito que un menor cometa prescribe en 2 años. ¿Eso qué significa? Que normalmente las cosas graves no logran ser solucionadas y no generan una condena. Eso generó a su vez, y eso sería interesante conversarlo con el general, ¿no?, que muchas bandas, muchas mafias de crimen organizado utilizaran a menores para realizar ciertas labores como el tema del sicariato, como el tema de los secuestros, porque ya sabían que sobre ellos las sanciones no iban a ser las mismas, o tal vez las sanciones sí, pero no el procedimiento. Y que además normalmente no están fichados, no están registrados. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y eso es un problema real que hasta ahora no hemos visto. Y eso se requiere, desde el punto de vista, usted como abogada, se requiere una legislación. Sí, un definitivamente. Además, sumemos otra cosa. ¿Quiénes son los jueces que procesan a estos menores? No son los jueces penales, son los jueces de familia. Claro. Y ahí tenemos el problema. Que hay otro criterio, digamos. Exactamente, que el criterio es distinto. Entonces, a veces tenemos pronunciamientos totalmente contradictorios respecto a una banda en la que participa un menor que es juzgado por los jueces de familia y respecto a los otros miembros que pueden tener 19, 20 años. O sea, no estamos hablando de gran diferencia. Veronique, usted es francesa, pero usted trabaja en Lausanne, ¿no? Sí, la sede de nuestra oficina está en Lausanne. Linda, en Suiza. la ciudad es muy linda. Sí. Yo estuve trabajando en Berna un tiempo, sí, está destacado allá. El tema es que en otros países, ¿qué tipo de políticas represivas, punitivas se aplican? Porque, claro, uno dice, estamos en el Perú y bueno, pero yo tengo una hija que vive en Francia y me dice cada día ya tiene miedo salir por la Torre Eiffel, por ahí, porque dice que atracan continuamente, ¿eh? O sea que no es un asunto solo del Perú. Me dijo mi hija, me decía, papá, yo ahora con los niños ni salgo porque te atracan ahí en la Torre Eiffel. Sí. Mira, Alberto, yo creo que sí, efectivamente es una preocupación mundial, no es de Perú, no es solamente de América Latina, es de todo el mundo. Y en mi país sí, efectivamente se siente mucho también. Ahora hay distintos tipos de respuestas, ¿no? Hay estados, gobiernos que han implementado claramente políticas de mano dura, de mano súper dura, lo hemos visto en varios países, lo hemos visto por ejemplo en Centroamérica, donde los gobiernos sucesivos han intentado controlar este fenómeno de las maras que se les había desbordado a través de estas medidas, y resultó que al final, después de varios años de intento, se dieron cuenta que no funcionó, que al contrario ha generado aún más violencia, que si bajan la edad de responsabilidad penal, por ejemplo, de 14 a 12 años, ¿qué va a pasar? Es que las bandas criminales los van a reclutar aún más pequeños, a 12 años en vez de los 14, entonces tiene muchos efectos perversos. Ahora nosotros hemos conocido experiencias muy buenas de justicia restaurativa. Exacto. Por ejemplo, en Bélgica, en Europa hay varios países, en algunos estados de Estados Unidos, no digo en todos, porque ahí también hay muchas cosas muy, en Estados muy Unidos, extremas. hay 2 o 3 estados que ya hay 2 casos de niños de 14 condenados a cadena perpetua. Sí, hay varios estados que tienen estas políticas muy duras, pero no todos. El perfil de niño es un perfil de, no sé,
Hay un perfil que dice, ¿no?, que los psicólogos establecen que es un perfil de criminal. Es que los juzgan como si fueran adultos, no como si estuvieran atravesando un proceso de desarrollo por ser adolescente. O sea, ahí hay un error. Ahí hay un grave error, obviamente. Consideran que estos adolescentes de 14 años son como adultos y los dejan en la cárcel de por vida. Pero y hay llegamos muchos. a la conclusión de que no es un patrimonio del Perú. No. Que se da Yo creo que me parece que también este problema de seguridad debe ser una oportunidad para el gobierno, para el Estado peruano. Que estos jóvenes que entran a delinquir y que ahora ya están asociados en el crimen organizado, ¿no? Tipo Oropesa. Algunos, una minoría, digamos. No son menores de edad, pero una edad promedio en la que les gusta la riqueza, la facilidad de cosas, tomarse fotos con billetes así en cantidades, sí, ¿no? O sea, alardes de grandeza. Eso también es sintomático, ¿no? Sí, es un tema de valores, como ya se ha mencionado, pero de oro, ¿no? Creo que hay algo bueno de repente que hay que rescatar. A raíz de este fenómeno de violencia, esta preocupación, el gobierno también está reaccionando y desde el 2013 el Estado, a través de la coordinación del Ministerio de Justicia, en su nueva Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, implementó un programa nacional que se llama el PENAPTA, Programa Nacional de Prevención y Tratamiento al Adolescente Incumplido con la Ley. Este plan ha sido elaborado por todos los sectores de justicia, por ministerios de educación, de trabajo, todos los que tienen una competencia y por sociedad civil. Nosotros hemos apoyado mucho este plan. Fue aprobado por decreto supremo por el presidente al final de 2013 y ahora desde el 2014 está en implementación piloto en 4 distritos del Perú. Entonces, esta política existe, o sea, es lo que decíamos antes. Romy decía, hay legislación, que hay cosas, cierto, por mejorar, pero por lo general hay un marco legal aceptable, ¿no? Lo que hay que hacer es implementarlo. Y actualmente el Estado, el gobierno no se está dando los recursos y las herramientas para aplicarlo. Y para eso se requiere recursos financieros, se requiere poder especializar los jueces, los fiscales, los defensores. Todo eso, hay una política pública ahora muy buena, pero hay que implementarla. Gracias. Bueno, sí, pues yo por ejemplo, mi aro de matrimonio me lo he sacado hace ya un par de años, ¿ah? Por no me van a robar, pues me salten y me sacan el aro. Te cortan el dedo. Me cortan el dedo, no, aparte que el aro tiene, yo tengo 42 años de casado, es una reliquia realmente. Aparte de que siento que he sido abusado en mis derechos humanos, 42 años con la misma mujer. Sigue firmando con amplía el contrato. No, mujer me está escuchando, ahora que llegue va a ser problema. Muy bien. General, explíquenos más. Y continúo para terminar. Sí, por favor. Y como le digo, aparecen los secuestros y aparece la Divise, una unidad policial que es tan eficiente que se adelantan los secuestros ahora. En el año hay 2-3 secuestros. Sí. Pero debemos mantener esa unidad, porque esa unidad no permite, o sea, los delincuentes no quieren secuestrar, ya no quieren asaltar bancos. Mire, porque hay 2 unidades eficientes. ¿Qué modalidades hay ahora? Los marcas, los raqueteros y el sicariato. Y extorsiones, por supuesto. Las extorsiones son la parte inicial de este delito violento. Yeah. Luego viene el sicariato, para amenazarlo. Pero el que no paga... El que no paga lo matan, o como dijeron, te dejo 2 muertos en tu puerta, le dijeron al director del colegio. Entonces, usted ve que en el año 1987 el señor García funda la Policía Nacional, fusionando a la Guardia Republicana, a la Guardia Civil y a la PIT. A los 3 códigos. Hasta ahí, bueno, está bien, va a ser algo bien porque había peleas y discusiones y problemas entre ellos. Perfecto. Pero debió preocuparse de la especialización. Porque luego tuvimos directores procedentes de otros códigos que no son el mío, y estos señores trataron de desaparecer las funciones de esas ex instituciones. Y no se dan cuenta que la PIB, la Guardia Civil, la Guardia Republicana, no tienen nada que ver esos nombres con las funciones policiales que se dan acá en la China y en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, yo recuerdo que en una oportunidad, me parece, nombrar un director general de la policía a un código 3, un republicano. Que de eso no tenía nada de investigador ni nada, ¿no? Nada. Pero segregaban a los otros y les daban de baja
indicando de que estaban en contra de la unificación policial, estaban en contra. O sea, criterios totalmente fuera del lugar. Desaparecieron las estaciones de la PIP, ¿se acuerda usted? Sí, sí. Que ahora se llaman DIRINCRIS gracias a que en mi tesis... se llama la Estación Policía Investigación. Claro, mi tesis de investigación científica para graduarme en el curso de alto mando y ascender a general, esa tesis la he puesto en la realidad. Son las jefaturas de investigación criminal, 25 para Lima y 3 para el Callao. Y luego se ampliaba al resto del país. Pero inicialmente se hacía eso y se están actualmente, pero en situación deprimente. O sea, lo que usted sugiere y plantea es que frente a este tipo de delitos, nuevas modalidades de delitos, hay que crear unidades especializadas. Eso es lo que usted dice. Por supuesto, no. Hay unidades especializadas. Lo que no hay, déjeme terminar, déjeme redondear la idea. En el año 87, cuando habían 27 millones de habitantes, perdón, 20 millones de habitantes, el señor García fusiona las 3 fuerzas policiales. Pasado 28 años, en este año, 2015, tenemos 31 millones de habitantes. En ese tiempo, en el 87, habían 18.000 detectives de la PIP dedicados a combatir el crimen organizado, la delincuencia común. 30 para 20 millones. Yeah. Para 20 millones. Ahora tenemos 4.500 detectives. O sea, hemos retrocedido y la población ha aumentado en 1/3. Esto no puede ocurrir en este país. Esta receta que yo le digo no es que sea el invento ni la panacea, ni que yo sea de la NASA, que haya estudiado física nuclear. No, en absoluto. Sentido común. No hay detectives que solucionen. Y se lo demuestro. Y se lo demuestro, mire usted. Capturan a Abismael Guzmán y a toda su cúpula. ¿Desaparecieron Sendero o no? ¿Capturan a Polay? ¿Desaparecieron el MRTA? No. ¿Quién lo hizo? Los detectives. Claro. La GEIN, por ejemplo. Por eso, el GEIN, detectives. Mire usted, el señor Nolasco, que no era un político de renombre, ni tampoco un potentado económicamente, ni tenía presencia en los medios de prensa, a raíz de su asesinato, y que su hija valientemente se enfrenta a todos estos sicarios y les dice su vela verde en la prensa y en los medios de las redes sociales. Cae la organización. No, ¿qué hace el poder político? Dice, ¿qué hacemos? Hay que hacer un grupo especial de la DIRINCRI, le damos todos los recursos y solucionamos el problema. Efectivamente, en 29 días, el actual jefe de homicidios, coronel Papuico, con todos los medios, cayó desde Álvarez hasta el último. Toditos están identificados. ¿Quién hizo eso? Los detectives. O sea, si no hay detectives, hay más crimen. Correcto. Bueno, eso es por un lado. Esa es una primera conclusión. Eso es por un lado. Yeah. Pero otra cosa es la función que tiene cada estamento del Estado dentro del CONACEP. Por ejemplo, educación, ¿qué políticas ha desplegado para la seguridad ciudadana? Claro, es multisectorial esto. O sea, son 10 ministerios que tienen que establecer sus políticas y hacer. Es que usted reclama al Estado que se restablezca, por lo menos se potencie, ¿no? La investigación. Doctor Bazán, cada uno de ustedes ha expuesto ideas muy claras, ¿no? Y quiero decir que Radio Nacional es la única emisora que llega hasta el último confín del territorio nacional. O sea, hay la parte más lejana de Bolivia, ahí está la señal de nosotros, porque es la radio del Estado, no es del gobierno, es del Estado. Entonces sigamos a todos lados, así que lo van a escuchar, y lo están escuchando. Yo le pregunto, ¿viste este escenario, lo que dice el general, lo que dice la doctora, aquí nuestra invitada Veronique, con experiencias extranjeras? ¿Estamos en el camino correcto? ¿O hay que nuevamente repasar todo para volver a empezar? ¿Qué hacemos? Porque vivimos en una incertidumbre tremenda. Ayer yo mismo me preguntaba si salir a comer en la noche con mis nietos era correcto o no. De verdad, yo tenía que salir con mis nietos. Finalmente decidí que no. Y mi nietecito mayor me dijo, pero si es en el de venden pollos, estos, ¿no? Pollos. No, le dijo, pero como ya habían reportado un asalto, dije, no, realmente están mis nietos, hay un disparo. No, ¿sabes qué? Vamos a pedir el pollo. No nos quedó otra alternativa que comer en casa, ¿no?
Sí, eso es uno de los, digamos, de los impactos lamentables de la violencia. La gente deja de hacer, el caso que usted ha planteado es muy real, la gente deja de hacer cosas que normalmente haría si viviera en una sociedad con poca violencia, libre de delincuencia. En México se hizo una encuesta el año pasado y se le preguntó a la gente, bueno, ¿qué cosas deja de hacer por temor a ser víctima de un delito? Y la mayoría de personas decía que no dejaba a sus hijos salir a jugar a la calle. Y eso es lamentable, claro, ¿no? O sea, que los jóvenes no puedan, los niños no puedan crecer interactuando. O sea, no se necesita declarar estado de emergencia, ya está de por sí, ¿no? El impedimento de circulación ya no puede circular libremente. Un toque de queda que la delincuencia la ha planteado, ¿no? Ahora, efectivamente estamos haciendo las cosas, creo yo, de manera incorrecta. O sea, nosotros hemos hecho un balance, digamos, desde hace ya 10 años hacemos balances de cómo está avanzando la situación, qué políticas públicas se toman desde el gobierno y desde los diferentes niveles de gobierno. Y lo que tenemos es que las denuncias de delitos y faltas han ido aumentando, la sensación de inseguridad de la gente se mantiene a un nivel espantoso. 9 de cada 10 personas siente que puede ser víctima de un delito. Solamente el 13% dice que denunció un ilícito que se le cometió, es decir, hay una desconfianza también por parte de la gente, y las medidas que se han tomado, digamos, a nivel de gobierno han sido muchas veces erráticas. Por poner solamente el ejemplo del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que debe ser el plan nacional, que es la hoja de ruta para construir un país mucho más seguro, libre de delincuencia. Tenemos este plan que efectivamente no se aplica, que fue construido con bastantes deficiencias y que no es un reflejo de los pequeños planes distritales de seguridad ciudadana, ni de los planes provinciales, ni de los planes regionales. Porque claro, todo este sistema, digamos, para enfrentar a la inseguridad y enfrentar a la delincuencia, tenemos que plantear medidas que sean integrales y coordinadas con diferentes sectores. Entonces, en cada distrito debe haber, ordena la ley, que haya un comité distrital de seguridad ciudadana, donde esté sentado el alcalde, no solamente la policía, sino el alcalde, la policía, la defensoría, salud, educación, vecinos organizados, y todos ellos juntos elaboren un plan sobre qué hacer este año con nuestro distrito para estar libre de violencia. Su propuesta es, no solo es acción del Estado, es toda la colectividad. Claro, el tema de seguridad ciudadana es una cuestión compartida. Digamos, el Estado tiene gran responsabilidad, claro, pero los ciudadanos también. Ahora, evidentemente que en el Congreso andan bien despistados, ¿no? Sí, claro. Porque la verdad es que yo ya tengo un montón de amigos congresistas, pero la verdad que a veces cuando vienen acá y les digo, ustedes han venido a pasearme, no me van a perder tiempo, porque vengo a preguntar para que respondan. No responden, pues. Y además, no responden. Dicen tonterías. A ver, perdonen, hay algunos congresistas que dicen tonterías. Y se los he dicho. Y además dicen que van a ganar un sol y lucran. Exactamente. Con claro, eso es mentira. Empleados pagados por el Estado, por el Congreso, por las universidades. Qué sinvergüencería, qué vergüenza. No, además dicen, no, ya los despedí. Oye, ¿cómo que ya los despedí? El delito, cuando se comete, se tiene que sancionar. No es que ya, yo devuelve la plata, dice, ¿no? Cuando devuelve la plata ya se olvidaron. No, no es así. Así no es. En cambio, al ciudadano humilde no, al ciudadano que no tiene mecanismo de defensa, lo meten en cana y plantean, digamos, medidas que son inclusive más peligrosas para los temas de seguridad. Totalmente, con lo que ha dicho el general, es cierto, me ha sacado la palabra de la boca. Esto de sacar militares. La indignación que tengo de que a estas alturas, después de 4 años que se ha denunciado de todo, el come, cable y no sé qué más, siguen todavía con empleados fantasmas, y además ni siquiera con 1.000 soles. 11.000 soles de sueldo. 11 y 9.000. Imagínense, pues es una vergüenza ya. Pero en fin, doctora, a ver, pero resulta que el aparato judicial es otro problema, pues. Por ejemplo, una señora, una joven, iba en su auto hace unos días y se le acercan unos motociclistas, ¿no? Unos motociclistas, tira un bujiazo, le rompe, le arranca la cartera. La reacción de la señora, yo me imagino que en vez de su nerviosismo, no ha sido atropellarlos. Pienso, ¿no? Porque uno en ese momento no, y los voy a perseguir, dice, ¿no? Para ver si rescato mi cartera. Y para mala suerte de estos delincuentes, se les cruza el camino y ya pum, les da y los echa abajo. Uno corre, otro se queda y lo agarra. Resulta que este sinvergüenza
tiene el atrevimiento todavía de querer denunciar a la persona, o sea, y la justicia como que dice, sí, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, el delincuente termina siendo la víctima. No es posible. Está pasando algo ahí. Sí, y pasa no solo en ese caso, pasa en muchos otros casos, incluso con miembros de la Policía Nacional, que a veces ven frustradas sus labores por las amenazas que reciben de estas mafias organizadas de que van a plantear denuncias y que en efecto los denuncian. Y a veces invierte la tortilla. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa allí? Murió un delincuente hace 2, 3 meses atrás y 3 policías han sido recluidos. Claro. Porque el tipo se les enfrentó, pero que la policía no le iba a tirar flores, ¿no? Le han respondido con IMA, lo mataron. Entonces, ahora resulta que los 3, obviamente uno le disparó, seguro que lo mató, pero los 3 están en la cárcel. Sí, ese es un problema. Y es un problema que tiene varias aristas. La primera es un tema de coordinación. Yo, por ejemplo, he visto operativos en los que a veces la fiscalía le pide a la policía, por ejemplo, para temas de piratería, vamos a hacer un operativo de incautación. Pero eso sí, señores, aquí dejan todas sus armas, sus palos, nada de llevar cosas, ¿no? Pero claro, uno voltea a mirar y dice, pero perdón, aquí claro, o sea, tienen bombas hechas caseras, ¿qué es esto? Entonces, ahí hay un problema de coordinación. Las instituciones tienen que actuar coordinadamente y mirando que además los policías sobre todo son personas que van a cumplir con su labor. Entonces, ahí hay un tema de desproporcionalidad que a veces no lo miran las autoridades. Pero segundo aspecto, las normas deben ser correctamente aplicadas. En el caso de esta señora, por ejemplo, es que ahí no cabe ni siquiera discusión respecto de si ella puede haber afectado, ¿no?, a este delincuente, porque para empezar hay 2 instituciones que la podrían eventualmente amparar. Uno es un tema de legítima defensa. Correcto. Porque ella, y eso habría que ver, porque probablemente en el susto que ella tenía, no ha buscado ni siquiera detener el paso de estas personas, simplemente ha girado, porque claro, exacto, porque incluso se ha estrellado con otra. Sí. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, está el tema del arresto ciudadano. Cualquier persona que vea un caso de flagrante delito puede ir a buscar la detención de este individuo en caso de. Eso es bien relativo. Tiene su problema. O sea, yo tengo dos tipos, de doble tamaño. Que yo me voy a arrestarlo, me meten un trancazo y... No, claro, eso es por eso en la medida en que el ciudadano puede hacerlo. Pero lo cierto es que lo legitima. Y al legitimar al ciudadano hacerlo, hace que no exista sanción. El ciudadano, lamentablemente, frente a la autoridad jurisdiccional, no está empoderado. Porque siempre uno va a reclamar y termina cuestionado. Sí. Usted va a una mujer que el marido le ha pegado, le ha sacado la mano y que prácticamente la amenazó de muerte. Va a la policía y la policía que le dice, algo habrás hecho. Arréglate con tu marido, déjame, no molestes. Eso se ha escuchado siempre. Ahora es menos. Tengo entendido que ahora porque hay comisaría de la mujer y todo eso. Y también por un tema de capacitación. Comisaría de la mujer especializada, pues, ¿no? Sí. Áreas especializadas. Y han puesto a jefas, mayoras, comandantes, mujeres, con mucha que van a comprender ese tema. Es que es cuestión de percepción del problema. A veces el varón mira el problema desde el punto de vista de marido. Pero la señora, la mujer, una mujer comisario, ve el tema desde el punto de vista familiar y además está capacitada. Cierto. Vamos a tener ya, nos quedan como 6 minutos, o sea que voy a distribuir equitativamente, luego de la pregunta de Verónica. Cada uno después me ayudan a una conclusión para que los ciudadanos tengan alguna conclusión. Verónica, esto que hemos mencionado, de estas autoridades, ¿ocurre también en Francia, por ejemplo? En Suiza. Yo lo dudo, en Suiza las cosas son mucho más cronometradas, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando estaba en Suiza, y qué terrible vivir en Suiza. Sí. La verdad, yo no volvería, un día me mandaron a Berna, a mi empresa, a trabajar y la verdad que casi termino con una esquizofrenia paranoia terrible porque todo el mundo hace su cosa a la hora, uno no puede poner yo quería poner un guainito pues en el edificio, venía a tocar la puerta y decía, porque la gente no quiere escuchar música. No, terrible, ¿no? Silencio total. Sí, en Suiza, a las 6 de la tarde todo el mundo debe chambear a su casa. Eso es terrible. Mire, en Francia creo que hay un sistema especializado, hay distintas edades de responsabilidad penal, hay rangos de 12 a 14 años, de 14 a 16, de 16 a 18 años, todo dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, ¿no? Pero yo quisiera retomar lo que decían, si estamos en lo correcto o no. Yo creo que por parte, sí estamos en lo correcto. El gobierno está empezando a implementar iniciativas correctas, sino que no se conocen, no se difunden, pero sí existen. El Ministerio Público, por ejemplo, desde el 2010
implementó su Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa, que fue la réplica de que nosotros, Fundación Tierra de Hombres, hemos empezado hace 10 años como piloto. La Fiscalía vio los resultados, muy baja tasa de reiterencia de los adolescentes, reparación del daño a la víctima. Que cometieron alguna falta, ¿se han resocializado? Sí. Se han resocializado casi todos, son muy pocos. Entonces, ahí es donde quiero que se conozca estas experiencias, porque ya el Ministerio Público lo está implementando ahora en 9 distritos del país, está intentando seguir creciendo con personal especializado, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, trabajan con las víctimas, reparación del daño, y ahora la gerencia de centros juveniles, que depende del Poder Judicial, también está abriendo su oferta en medio no privativo de libertad para las infracciones que no son tan graves. Entonces todo eso es gradual. Hay que empezar con un filtro, ¿no? El Ministerio Público, por ejemplo, en el 2014, ha aplicado en estos nuevos distritos 376 remisiones fiscales con éxito. Los chicos se han reinsertado. O sea, ya no vamos a, probablemente, siguiendo el trabajo que usted dice, sí, si se hace seriamente, podemos ir olvidándonos los brincachos. Claro, es que se va a atender de manera oportuna este fenómeno de la violencia, y la responsabilidad no es solamente del Estado, es de la familia primero, pero si la familia no cumple porque no tiene valores, por varias cosas, ahí el Estado entra a ser responsable. Educación, prevención de violencia, de conflicto, policía, que también es muy importante dar una atención oportuna y respetuosa de los derechos. Tiene que ser una institución preventiva también, ¿no? Sí, totalmente. Y al final, o sea, si se aplica bien este sistema de justicia como está establecido en el Plan Nacional, al final deberían llegar muy pocos adolescentes en los centros cerrados para que estos a la vez puedan recibir una atención bien especializada con temas de salud mental, temas de adicción a droga, y actualmente no está funcionando así todavía, pero está en camino, está avanzando, pero para eso también se requiere recursos financieros. Yo me acuerdo que en mi barrio había un policía que andaba con Polaina, ¿se dice? Sí. No es Bota, sino Polaina, ¿no? Con Polaina. Mire la época que le estoy hablando, mire la época que estoy hablando. O sea, yo le estoy hablando, usted es mayor que yo soy mayor que usted, no sé, pero ya después lo discutimos. Pero digamos, yo no me pinto el pelo. Un respeto que teníamos, ¿no? A pesar que le decíamos a veces despectivamente entre los muchachos, ya, ahí en el tombo, ¿no? Ahí en el tombo. Había un respeto único. El tombo, un respeto, ¿ah? Era nuestro amigo. Decía, se respetaba. Pelotas en la calle, ¿no? Nos quitaba la pelota, la guardaba, ¿no? Y ya nosotros nos disciplinábamos. Y un respeto consciente, ¿no? Sí, no es temor. Yo le tenía más confianza, por decir, al policía, a ese tombo, que a mi tío, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le tenía más confianza, ¿no? General, un minuto, por favor, conclusiones. Usted ha dado ya varias. Bueno, que la seguridad ciudadana pues tiene que verse en forma integral, y que todos los organismos que están integrados en el CONACEP hagan su función, no solamente la policía. La policía es la que tiene más del 70% de responsabilidad en todo lo que es seguridad ciudadana. También tiene que cumplir sus funciones el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE, hasta la Defensoría del Pueblo y los ministerios que correspondan. Entonces, esto, si todos cumplen, esto tiende a mejorar. O sea, si todo se articulara bien. Se tiende a mejorar. Mire, una cosa que se articula, antes de despedirme. Sí. La labor que está haciendo esta señora Marita Barreto, con un grupo especial de detectives, ¿qué está haciendo? Una labor muy loable que prestigia al Ministerio Público, apoyada por un fiscal con prestigio, con académico, este señor Sánchez, que está actuando impecablemente. Esa labor de coordinación permite que el crimen sea atacado como está siendo atacado. Pero hay estamentos del Estado, como esa resolución judicial, que ha empujado el carro para el otro lado. Y antes de despedirme, solamente agradecerle la invitación y dar un saludo a estos señores policías que están en estado de emergencia en este momento en el sur del país y que están mal, poniendo el pecho, y están durmiendo muy mal, me dicen, muchos, ¿no? Con los problemas que tienen, saludarlos y que no bajen la guardia, y hay que felicitarlos por su labor. Amigo Pérez Guadalupe, un poquito más de apoyo logístico, pues, porque tampoco, no, sí les dan, lo que pasa es que a veces sí, pero en la foto se que exagera. En el piso no se puede tampoco, honestamente. Es que bien, lamentablemente. No, yo entiendo los policías, que esta es una emergencia, todo lo que quiera, pero seguro que les van a buscar un colegio.
Debe haber un colegio, algún sitio donde van a buscar. Comprar colchones, frazadas y les llega. Y van a tener que van a mejorar ahí como almohada, tampoco es así. Sí, pero hay que levantarles la moral. Yo conozco a generales como usted, a muchos miembros de la policía y la Fuerza Armada, con decirles, mire, yo he conseguido en tantas cosas que yo tengo la medalla del ejército. Ah, caramba. Me entregaron la medalla del ejército en una ceremonia. Y yo he visto en las zonas de combate como el soldado, el policía, se la pasa a veces mala. A veces ni agua tiene. Usted lo sabe. Lamentablemente ni agua tiene. Entonces uno tiene que ver la realidad. Pero están preparados los policías. Sí, están preparados para le digo, pues yo en esas condiciones yo no aguantaría pero ni un minuto, pero yo los veo que están ahí, ¿no es cierto?, en su vigilancia y todo, y tienes agua, no, dice mi compañero me va a dar un poquito, eso, porque así. Doctor, un minuto y va a ser también a lo que he comentado. Sí, o sea, muy brevemente, claro, en estos asuntos de seguridad hay medidas que no funcionan, que están demostradas que no funcionan, ya lo planteó Veronique, las medidas de mano dura o super mano dura, como sacar los militares a las calles, como multiplicar las penas o eliminar beneficios penitenciarios, no resuelve el problema. No resuelven el problema, porque el problema no necesariamente o no siempre está en las normas. Y además, claro, hay toda una amplia gama de prevención, de policía comunitario, policía que está cerca, donde uno le tiene más confianza al policía que al propio tío, donde uno puede conversar con el policía, donde la policía recupera la confianza, toda esta lógica de policía comunitario. Y por otro lado, además que otros actores que no están normalmente pensando en estos temas se involucren, o sea, las empresas necesariamente, pero también las universidades, o sea, que las universidades sean los espacios donde se produzcan las investigaciones de profundidad sobre este fenómeno social que es la delincuencia. Y claro, por eso me alegra que esté Romy Chan aquí, profesora de la Universidad Católica, que también conoce esos temas a profundidad. Perfecto, doctora Romy, un minutito. Sí. Bueno, inversión yo creo que es importante por parte del Estado, pero además también maximización de recursos. Yo quiero contar una breve experiencia. A mí me llamó mucho la atención cuando hice una investigación en la Universidad Pública de Navarra. Cuando uno va a la policía, quien te atiende no es un policía, como ocurre acá en nuestras divisiones, es un vigilante. Y cuando pregunté, oye, y qué curioso, ¿no?, que hay un vigilante en la puerta y no un policía? No, pues doctora, me dicen, se desperdician recursos. ¿Qué hace un policía controlando la puerta? Lo que el policía tiene que hacer es estar en la calle, ir a ver temas de investigación, su labor. Y esto a mí sí me dejó me impactó mucho, porque ¿cómo es en nuestro país? El tema de la prevención. Tenemos a policías a veces, pero no realizando las labores a las que sí están capacitados. ¿Y los tenemos haciendo qué? Controlando en las construcciones, ¿no? Y problemas de esa naturaleza. Entonces yo creo que inversión y maximización de recursos. En segundo lugar, coordinación de instituciones. Eso es muy importante. Tenemos esa dolencia en el Perú, ¿no? Y por último, organización de la población. Aprovechemos otras entidades como el Serenazgo Municipal, por ejemplo, que también puede contribuir. La Junta Vecinal. Exactamente. Y todo lo demás, ¿no? Sí. Doctora Veronique, un minuto, ni siquiera. Pues sí, lo que hemos dicho, ¿no? Existen iniciativas exitosas. Yo soy optimista porque creo que sí, el Perú puede implementar buen programa nacional, pero se requiere coordinación, articulación entre sectores, recursos financieros. Ahora, el tema de la policía, nosotros trabajamos en Nicaragua con la Corte Suprema y hay una policía de asuntos juveniles excelente que trabaja a proximidad con los jóvenes. Nicaragua es el único país de esta región que no tiene maras, que no tiene casi violencia juvenil, justamente porque hay instituciones y policía de proximidad que previene la violencia. Ahora, todos los países han vivido épocas. Yo simplemente quiero contarles, yo estuve ante la caída de Somoza en la revolución sandinista, cubrí esa tragedia en Nicaragua y el pueblo vivió momentos muy difíciles también. Y poco a poco se fue reordenando, ¿no? Al punto que hoy Ortega mantiene un control más o menos, a diferencia de los países vecinos que han desbordado en materia de delincuencia. Bien, en todo caso, yo les agradezco mucho y gracias a su presencia, creo que los ciudadanos en todo el Perú, a través de Radio Nacional del Perú, se han enterado de estas ideas que son propuestas interesantes que las autoridades correspondientes tienen que recoger, porque de nada sirve ponernos en debate cuando esto después se diluye en el tiempo, en el espacio y nadie les hace caso. Al contrario, creemos y los vamos a volver a invitar para seguir con esta mesa redonda de debate. Gracias, muchas gracias. Amigos, desde la radio, estamos acá justamente en Radio Nacional, Diálogo Abierto.